cabo el lanzamiento del primer vino denominado Malbec y cuál es su importancia. Buenos días, Cris. Buenos días y bueno, ante todo muchas gracias por la invitación a su programa. Gracias, me escuchó la inquietud, le estaba preguntando que nos comente cómo fue el lanzamiento de este primer vino al espacio y cuál es su importancia. Bien, el lanzamiento nos tardó tres años eventualmente poder realizarlo, dado que queríamos hacer algo para llamar la atención en los medios de comunicación, porque nos preocupa realmente no solamente lo que va a ser la vida interplanetaria, sino el presente. Y cuando hablamos del presente estamos hablando de la educación como algo que tiene que ser, algo que todas las familias y todos estemos hablando todo el tiempo, principalmente en América Latina, porque está atravesando una crisis muy severa y ante esta cuestión que todos los días estamos viendo del advenimiento de la inteligencia artificial, la computación cuántica y muchas cosas más relacionadas a cómo la economía y las industrias están cambiando, nos estamos olvidando de lo prioritario, la formación de nuestros jóvenes. Por eso lanzamos el vino al espacio, primero para lanzar algo que sea simbólico de Argentina y de América Latina, como es un vino Malbec, es la cepa tradicional argentina. Y segundo, como bien digo, esta idea de lanzar un mensaje al mundo para que empecemos a apuntar, porque por un sinfín de razones ¿Y el cuál es el espacio... mensaje, Cris, que se le quiere lanzar al mundo? Primero que podemos alcanzar el espacio desde América Latina, porque siempre cuando hablamos del espacio estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China, y no estamos hablando de América Latina. Y tenemos que empezar a formar a esos jóvenes para lo que va a ser la sexta revolución industrial, que va a tener el espacio un rol muy protagónico, porque hoy estamos atravesando la quinta revolución industrial, que es la fusión humano-máquina. Todavía en América Latina seguimos hablando en casi todos los países de la región de la cuarta revolución industrial, que es la automatización de procesos, pero tenemos que tener en cuenta que esa industria, la industria 4.0, está el 75% de la misma en manos de China y Estados Unidos. Nosotros ya desde hoy deberíamos empezar a trabajar la industria 5.0 porque en el año 2032 la industria 5.0 se va a fusionar con la industria 6.0, que es lo que según manifiesta el Foro Económico Mundial, y ahí es donde América Latina tiene que estar preparada. Razón por la cual el hecho de ver algo en el espacio que sea de América Latina nos puede, digamos, llamar la atención. Primero, porque lo pudimos lograr. Nos tardó 3 años en poder hacerlo, como decía en un principio, pero es algo que simboliza la atención que tenemos que tener todos puestos en este mundo que se viene, que el espacio sin duda va a ser un protagonista importante. Lanzaron, cómo se dio este proceso y se mantiene aún en el espacio, va a retornar. Estas son también unas incógnitas que tenemos. Bien. Estuvo durante 2 horas y media en el espacio, viajó a más de 33 kilómetros de la Tierra y salió de Inglaterra y volvió a Inglaterra. Ese vino se va a subastar porque la idea de esto era mandar algo que pudiésemos subastar y los vinos tienen mucha acogida a nivel internacional en las subastas y se subastan vinos que son históricos o que tienen algo de particular. Especial. Había un antecedente con respecto al tema de vinos en el espacio, pero no habían sido expuestos en el espacio. La bodega Petrus de Francia había mandado 12 botellas en el año 2021 a través de SpaceX, de Elon Musk, a la Agencia Espacial Internacional y las había dejado durante un año. Después esas botellas regresaron y una de las mismas se subastó por $1 millón, pero nunca había estado esta idea digamos, de subastar algo que estuviese realmente expuesto en el espacio. Esto estuvo expuesto en el espacio porque si ustedes pueden ver el video que está en las redes sociales de nuestra fundación, van a ver que más de la mitad de la botella está expuesta en el espacio, alrededor tiene cámaras 360, que a través de este globo de hidrógeno que subió a más de 33 kilómetros de la Tierra, pudo no solamente apreciar desde el inicio del vuelo hasta que volvió de vuelta a tierra, sino que se pudo ver que la botella estuvo realmente expuesta en el espacio. Y eso es lo valioso de esa botella y eso también es un símbolo de lo que queremos mostrar, que podemos llegar al espacio y también de lo que va a ser la producción de alimentos en la atmósfera baja o de herramientas que por las condiciones climáticas en la Tierra no podemos producir. Hay una empresa en Inglaterra que se llama Forge. Esta empresa en Inglaterra, ¿qué es lo que está haciendo? Está produciendo cosas en la atmósfera baja por las condiciones climáticas que hacen que justamente se pueda producir en la atmósfera baja. Y cuando hablamos del futuro de la alimentación o el futuro de los materiales,
el espacio o la atmósfera baja van a poder cumplir un rol muy importante. ¿Cuándo se va a dar la subasta de esta botella y en dónde? Estamos analizando que sea en Inglaterra y la idea es que sea en marzo del próximo año. ¿Y el Y valor, el observamos, monto? El monto todavía no está definido, pero bueno, queremos ir viendo en estos meses que estamos recibiendo ya ofertas de algunas personas a qué monto finalmente podríamos, digamos, denominar a este vino para que pueda ser subastado. Para los aficionados del espacio, esta es una gran noticia. Yo te comento, Cris, que mi hijo cuando era pequeño tenía mucho, pero mucho, digamos así, ya una idea fija de que quería ser astronauta, pero precisamente no habían estos espacios de los que ahora tú estás hablando, que existan en América Latina. Esa es una buena noticia porque a los jóvenes les llama la atención también este tema del espacio, conocer qué hay más allá. Entonces, por eso estas iniciativas son muy positivas y realmente yo aplaudo a la fundación que usted representa por llevar a cabo este lanzamiento. Y yo quiero saber cómo llegó el vino. ¿Llegó así intacto? ¿Hubo algún cambio? Bueno, lo que hemos visto, porque lo que no comenté aún, es que este vino, antes de ser lanzado al espacio, nosotros hicimos un estudio del vino en el espacio, teniendo en cuenta el informe que se había elaborado en esta bodega de Francia, por haber mandado estas 12 botellas que no eran Malbec, porque este realmente es el primer Malbec espacial y es el primer vino espacial, porque hasta no lanzar este vino, podríamos decir que el vino espacial eran las 12 botellas de Francia, pero el hecho de haber estado expuesta en el espacio convierte efectivamente a esta botella en algo que sí es espacial. Lo otro estuvo dentro de una nave y volvió a la agencia espacial, y bueno, y la realidad no es algo como esto que es espacial. Y la idea digamos, de lo que es la producción de alimentos en el espacio, sin duda va a ser el futuro, y como tú bien dices, hay un montón de jóvenes en la región que quieren, digamos, apuntarse a este tema de la industria espacial o las STEM, y no tienen lugares. Y hay un gran problema, ¿qué hacer con estos jóvenes que piensan que únicamente pueden capacitarse en la NASA, o que América Latina no hace este tipo de iniciativas? Y hay que hacer algo urgente, porque todos estos jóvenes con inquietudes, como tu hijo, por ejemplo, si no encuentran lugares donde sacar todas esas curiosidades con respecto al espacio, ese potencial, pierden esas habilidades y terminan siendo o abogados, arquitectos, ingenieros, que no está mal, pero la realidad es que tenemos que apuntar a otro tipo de trabajos, y lo está diciendo hoy la economía. El 47% de todos los puestos de trabajo que no se pueden cubrir, según el diario Infobae, hace un informe de hace 2 años, decía que es porque no tienen las habilidades necesarias estos jóvenes para incorporarse a estos puestos de trabajo. Después, la tecnología ha cambiado sin duda la educación, que hoy cualquier joven de 15 o 20 años puede abrir su propia startup, y el espacio sin duda es una oportunidad increíble, porque cuando hablamos del espacio tenemos que hablar concretamente de las telecomunicaciones, de la investigación sobre nuevos recursos, de lo que es la energía, de lo que es salvar la Tierra, porque es importante estudiar el espacio para que, digamos, no suceda lo que ocurrió en Marte. Entonces tenemos que investigar sobre eso. También carreras que uno podría decir, turismo espacial, ¿para qué estudiarlo? Bueno, sabemos muy bien que en 20 años, ya lo dijo Leomor recientemente, se va a empezar a trabajar fuertemente con Marte, porque se supone que en 20 años vamos a tener los primeros humanos en Marte. Se va a empezar a explotar toda esta idea de la era interplanetaria, y ahí es donde tenemos que empezar ya desde hoy a trabajar, porque hay un dato no menor, que entre un 40 y un 60% de todos los jóvenes en la región, independientemente del país, pero ese es el promedio, entre un 40 y un 60%, no termina el secundario a tiempo, y el 30% no lo termina directamente, y de cada 5 chicos, 4 no entienden matemáticas, y 1 de cada 2 no entiende lo que lee, y esos son datos que nos preocupan si pensamos en una era que vamos a tener que potenciarnos para poder llegar a esa era interplanetaria, donde la imaginación va a ser la materia prima y el conocimiento va a quedar relegado a las preguntas, porque voy a descargar el conocimiento, como lo estamos viendo hoy con ChatGPT, por ejemplo, pero lo que más va a priorizarse es cómo voy a preguntarle
a ese oráculo inteligente que me va a responder todo. Entonces, para poder estar preparado para ese futuro, la curiosidad, la imaginación, que es algo que tiene tu hijo por el hecho de querer ser astronauta, va a ser la base de esa nueva educación y de esa industria que desde hoy tenemos que empezar a priorizar y ponerle cada vez más atención, porque la era que se viene no es una era de lo material, sino es una era de lo no físico, que es la imaginación, la pasión, la curiosidad, que son herramientas que en nuestros colegios en América Latina no están enseñando. Nos enseñan a memorizar, pero no nos enseñan a que si uno quiere ser astronauta, lo puede lograr. Y si quiere abrir su propia empresa, no tiene que terminar la universidad para hacerlo, lo puede hacer. El tema es qué herramientas le estamos dando a nuestros jóvenes. Por eso el hecho de ver un vino en el espacio que sea lanzado desde América Latina es un mensaje claro. Cris, y a no veces solamente... eso provoca hasta bullying. Cuando es verdad, cuando un chico dice que quiere ser astronauta, que quiere vivir o quiere estar en el espacio, muchas personas, los propios compañeros se le burlan, porque de verdad eso le pasaba a mi hijo, porque Exacto. esa era su intención. Exacto. Sí, no, lo ven como loco. Sí. Y esta cuestión de que se rían, además, causa hasta estupor en el niño que después dice, bueno, esto es algo imposible, estoy medio loco. Y en realidad ese deseo y ese afán de querer conquistar el espacio, querer llegar más allá de lo que llega la mayoría, es algo que tenemos que potenciar en nuestros jóvenes. Entonces, hay que hacer algo con esto. Nosotros de la Fundación lo que visionamos es que de alguna manera podamos mandar desde América Latina a la NASA grupos de chicos que sean como los cerebros de la región y estén una semana en la NASA. Lo hemos hecho con Colombia, ahora lo queremos hacer con Argentina, pero mi idea y la idea de la Fundación es que podamos atacar, porque la palabra está bien dicha, atacar a este problema de que los niños que no tienen esa capacidad ni económica ni la capacidad de ir porque en sus países no están estas instituciones que te puedan acercar a lugares donde tu imaginación va a explotar como la NASA, podamos nosotros ser ese centro para darles ese beneficio de que puedan desarrollar sus habilidades y potenciarse realmente a tal punto que cuando vuelvan a sus casas esos chicos no tengan límites. Eso es lo que nosotros queremos, que América Latina realmente esté preparada para este futuro que se viene. Por eso uno de nuestros objetivos que está en la página web es que queremos que pasen por la Fundación 1 millón de chicos para entre el 2032 y el 2035, porque justamente ese es el tiempo que tenemos para que por lo menos 1 millón de chicos, no digo que por los cursos que nosotros ofrezcamos o por las capacitaciones estén preparados para el futuro, pero van a tener por lo menos una mínima herramienta que les potencie después la imaginación y la curiosidad, que son dos herramientas necesarias para que niños como tu hijo puedan realmente destacarse como lo merecen. Por eso tienen ese sueño de ser astronautas, ingenieros espaciales o exploradores de meteoritos, etcétera. ¿Y cuáles fueron los resultados? Decías, Cris, que pasó por un proceso de cómo salió de aquí y cómo llegó luego de que estuvo en el espacio. Sí, me olvidaba de mencionarles esto, ¿no? Si perdió la calidad o no. Sí. Nosotros mandamos un astronauta análogo a Polonia, al Instituto Lunares, para que investigara justamente la cepa del vino, para, bueno, obviamente con los informes de las 12 botellas que justamente habían estado en Inglaterra, en la Agencia Espacial Internacional, y el resultado que derivó de esta investigación es que si bien no se puede cosechar en la Luna, ni menos en Marte, tal vez a través de lo que es la agricultura vertical o la agricultura de hidroponía, sí lo podemos hacer. Y además, lo que se había estudiado previamente también en esta cuestión de mandar esas 12 botellas que estuvieron un año expuestas en la Agencia Espacial Internacional, fue de que el vino se pone más añejo más rápido que en la Tierra, 3 veces más rápido. Con lo cual, más rico. El sabor no se afecta, al contrario, se incrementa el sabor y el aroma cambia, se intensifica. Es decir que, además, en la Agencia Espacial Internacional, las plantas espaciales crecen más rápido que en la Tierra. Y la idea de llevar la industria pesada al espacio no es una locura, lo dijo el ex CEO de Amazon, Jeff Bezos, cuando dijo hay que hacer algo con la contaminación y la mejor forma de salvar la Tierra es llevar la industria pesada a la Luna. Y es lo que está pensando Rusia, China y la India, que en el año 2036 van a tener, por ejemplo, una planta de fusión nuclear y van a tener gente viviendo en la Luna.
y también la NASA, también Japón, Emiratos Árabes. O sea, esto es algo que sin duda, como dice Elon Musk, nosotros no solamente porque tenemos que mirar hacia las estrellas como el futuro de la humanidad, sino también para que este planeta pueda estar más habitable y no esté contaminado, y que las aguas, que eso es otro problema que tenemos de aquí a los próximos 30 años, que se dice que por el cambio climático puede ser que suban en el nivel del mar y muchas ciudades en el mundo queden debajo del agua. Bueno, algo podemos hacer con respecto al tema espacial, porque a través de la cuestión satelital podemos descubrir cosas como estas, por ejemplo, que en Medellín se han reducido 2 grados la temperatura por la cantidad de árboles que hay, y eso fue gracias a los satélites. Y otro tema que también no se está trabajando, pero que el espacio va a ayudar muchísimo, es que pasa debajo de los océanos. El 88% de los océanos no están explorados. Y sabemos que ahí debajo de los océanos hay una economía que está inexplorada y no está explotada. Por eso, estas cuestiones, que son netamente, a veces futuristas, son tangibles. El tema es a dónde los niños en América Latina pueden capacitarse y a dónde los niños pueden realmente sacar todo su potencial. Esa es la razón por la cual nosotros queríamos tomar protagonismo internacional con esta noticia, para que de toda América Latina, los jóvenes como tu hijo, por ejemplo, digan: ¿qué puedo estudiar? ¿Qué puedo hacer para acercarme a la fundación? ¿Cómo puedo convertirme en embajador espacial? Para que todos los niños en Ecuador apunten a ser embajadores espaciales, que se empiecen a preocupar no solamente por qué van a hacer con su vida, sino qué va a hacer con la humanidad en los próximos 30 años, donde van a estar alrededor de robots humanoides, donde la realidad aumentada va a ser una realidad, donde vamos a ver drones que nos van a entregar la comida, donde probablemente estemos jugando con nuestro cuerpo en el metaverso, y la realidad no se pueda distinguir qué es real y qué no es real. O sea, todas estas cuestiones es importante trabajarlas desde ahora, y es ahí donde nuestro gran objetivo ahora es comentar este hito histórico, pero luego decir qué hacer con el hambre. Con las granjas robóticas, por ejemplo, lo que queremos hacer es paliar el hambre, porque sabemos muy bien que si tenemos máquinas trabajando las 24 horas del día, va a hacer que donde haya una granja robótica no haya niños con hambre que no pueden comer, porque eso es una cosa que es inconcebible, que en nuestra región haya niños que no pueden comer. O sea, tenemos que abordar muchos problemas si queremos que el futuro sea un poquito mejor, y creemos que esta fundación puede ser una luz de esperanza en un continente que necesita más que nunca respirar y pensar a futuro. Cris, te comento que mi hijo vio truncado su sueño. Mi hijo ya tiene 33 años, se graduó de economista, porque lamentablemente yo no conseguí un espacio para que él pueda estudiar. Entonces él hasta ahora se lamenta porque no estudió lo que realmente él quería. Yo tenía que haberlo mandado a la NASA, a Estados Unidos, y tú sabes, eso también era recursos, ¿no? Inclusive le estoy haciendo que escuche la entrevista, me imagino que está muy emocionado al escucharte. Para finalizar, Cris, ¿cómo mira el futuro usted a través de la fundación que usted dirige? ¿Cómo mira el futuro hacia el espacio, especialmente para aquellos jóvenes que no se queden con esa frustración, sino que si desean ser astronautas, quieren conocer más del espacio, lo puedan hacer? Exacto. Bueno, veo al futuro muy interesante para los que se preparen, y el futuro va a ser para los que sepan preguntar, no para los que sepan el conocimiento como tal, porque el conocimiento como tal lo podemos buscar en Google. Lo que no podemos buscar es las preguntas. Eso está dentro de nosotros. ¿Qué preguntar? Y para preguntar tenemos que tener curiosidad, tenemos que tener imaginación, y tenemos que, sobre todo, tener ese afán de querer mejorar día a día. Con lo cual, ese trabajo interior depende de cada uno. Y ahí es donde el hecho de mirar hacia arriba nos denota 2 cosas. Primero, que somos una hormiga en el universo. Segundo, que todo lo que se dice del universo todavía está en cuestionamiento, porque recientemente un estudio que se hizo en Estados Unidos decía que el universo se extendía según la observación, según el observador, y de qué lado el universo podía expandirse, de un lado o del otro. Entonces es como que realmente más del 85% de lo que sucede en el espacio todavía no se sabe. Eso es lo lindo y lo fascinante. Ni siquiera sabemos, por ejemplo, qué es la conciencia, ni siquiera sabemos qué es un pensamiento. Y cuando vemos al espacio como un lugar para realmente hacer de la vida un Star Wars, para los que les gusta la ciencia ficción, es algo que va a estar a la vuelta de la esquina. El tema es prepararse para ese futuro, para no verlo de costado y decir, no, esto es algo que no entiendo. Y estos jóvenes, sobre todo los que tienen menos de 10 años, van a vivir una era que a nosotros
en esta edad nos hubiese gustado vivir, y sobre todo prepararnos para esa era, porque si no nos pasaría lo que le pasó a tu hijo. Sí, quiero ser astronauta, pero vivo con esa ilusión y después no tengo que graduarme, como dije, sin saber que tu hijo ya era economista. ¿Qué dije antes? No pueden trabajar en el espacio, entonces van a la abogacía, a la medicina, a la economía, porque claro, es lo que la sociedad te dice, que vas a tener trabajo cuando salgas de esas carreras. Correcto, así fue. El espacio no es solamente para los que quieran viajar a la Luna o a Marte. El espacio es las telecomunicaciones, el espacio es las startups tecnológicas, porque todo lo que es tecnología es gracias al espacio. El PBI de los Estados Unidos, el 50% de su PBI, depende del espacio, porque todas estas empresas, Amazon, Uber, Meta, dependen justamente del espacio. Entonces, cuando hablamos del espacio, se dice que casi entre un 45 y un 50% de la economía espacial depende justamente de la cuestión satelital, es gracias al espacio. Entonces, debemos de incentivar a nuestros jóvenes, para todo padre que esté escuchando, viendo esta entrevista, debemos de motivar a nuestros jóvenes a que empiecen a buscar qué realmente le apasiona, porque para el futuro que se viene, el que tenga realmente trabajo no va a ser el que se puede hibridar con la inteligencia artificial solamente, sino va a ser aquel que tenga pasión por lo que hace, y eso va a ser muy difícil que una máquina lo pueda reemplazar. Por lo tanto, el futuro realmente va a ser para aquellos que tengan pasión, imaginación, y sobre todo en una economía que va a depender mucho de las ciudades, no de los países. Estamos viendo una fragmentación a nivel internacional de este concepto de Estado-Nación, que comienza en el siglo XIV con Felipe el Hermoso, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, tenemos que hacer algo con respecto a separar la Iglesia del poder, entonces creemos este concepto de Estado-Nación. Pero eso estamos viendo que se está fragmentando, las ciudades están tomando poder y se están separando de alguna manera algunas ciudades de países, del concepto país. Entonces van a depender esas ciudades de adquirir estas ideas, de que en la educación tengan formación espacial, formación sobre todo en las STEM, que eso es la base de la educación espacial. La matemática es fundamental. No puede ser, como dije antes, que de cada 5 jóvenes, 4 no entiendan matemáticas en nuestra región. Un caso que me sorprendió muchísimo, que vi hace poco en las noticias, es que el 30% de la población brasileña no entiende un libro y 12% no entiende una línea. Entonces hay que hacer algo con la población, no solamente con respecto a la educación, en relación a prepararlos para este futuro que se viene, porque el espacio no es algo de 30, 40 años como podía verlo tu hijo cuando era niño, ¿no? De decir, esto va a ser dentro de 30, 40 años. No, el espacio ya empieza ahora a tomar fuerza desde el año que viene con la misión a la Luna, y en 20 años con lo que va a ser ver con nuestros ojos, porque todos los que estén escuchando esto, la mayoría van a ver ese cambio en la humanidad, cuando empecemos a ver robots humanoides caminando en Marte, construyendo ciudades en Marte, y con la idea de que muchos puedan irse a vivir a Marte. Eso sí, se dice que no van a volver, pero que puedan algunos decidir irse a vivir a Marte y tener hijos en Marte, que van a estar obviamente en domos, no van a poder vivir, digamos, afuera de esos domos, pero esto es algo que es tangible, esto es real. Entonces hay que apuntar realmente a esto como un tema central en nuestras familias, para que nuestros jóvenes empiecen a ver esto, para que se entusiasmen, porque el gran problema que también tenemos en la región es que 25 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. ¿Qué hacer con estos jóvenes? Bueno, inspirarlos, a motivar a que se pongan a estudiar estas carreras que justamente van a estar relacionadas al futuro, que va a ser maravilloso para los que se preparan. Muchísimas gracias, Chris Meni, por habernos atendido a esta hora y haber conocido un poco más de lo que fue el lanzamiento de este vino interesante, y más que todo la proyección a futuro, precisamente para aquellos jóvenes que tienen estos sueños y que a veces no los pueden cumplir, ya hay la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. 8 de la